Muy buenas tardes. En el marco del programa de extensión Presencia Cultural UABC, la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo y en colaboración con el Cuerpo Académico Estudios Culturales, les dan la más cordial bienvenida esta tarde a la conferencia magistral Sexualidad y Evangelización en dos relatos misionales del noroeste novohispano, que en breve impartirá el doctor Aarón Grajeda Bustamante, a quien agradecemos su presencia en este foro universitario. El doctor Aarón Grajeda Bustamante es licenciado en Historia, cuenta con una maestría en Historiografía de México y es doctorado en Teoría de la Historia por la Universidad de Wittenberg de Alemania, además de un posgrado integral en Ciencias Sociales por la Universidad de Sonora. Por otra parte, tiene varios premios y reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nacional Edmundo O'Gorman, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el CONACULTA, por el mejor trabajo en Historia. Tiene también la Medalla al Mérito Universitario, otorgada por la UAM, por la mejor trayectoria de posgrado. La distinción Magna Cum Laude 2007, otorgada por la Universidad de Wittenberg de Alemania, por la mejor tesis de doctorado. Entre sus publicaciones se encuentran los siguientes libros: Vindicación, nuevos enfoques sobre la condición retórica, literaria y existencial de las fuentes históricas, publicado en el 2009. 6 expulsiones y un adiós, despojos y exclusiones en Sonora, publicado por Plaza y Valdés en el 2003. ¿Cómo, quién y por qué? Metodología de las ciencias sociales, un cuaderno de trabajo orientado a la historia, publicado por la Universidad de Sonora en el 2002, entre muchos otros. De igual manera, cuenta con varios artículos publicados en revistas arbitradas y académicas, tanto nacionales como internacionales. A continuación, queda con ustedes el doctor Aarón Grajeda. Muchas gracias por la presentación. Tengo que expresar mi agradecimiento a la UABC, ¿no?, por el caluroso recibimiento que ha tenido, a cada uno de ustedes particularmente que han seguido el seminario de manera heroica, ¿no? Y sobre todo a los organizadores del evento, al museo que ha servido como centro de reflexión de estas ideas. Quiero dar el agradecimiento, aunque no esté presente, al Magaña y también a la maestra Aide Grijalva, que tuvo la oportunidad de hacer comentarios y críticas al libro, y cada uno de ustedes también, desde luego, por participar y nutrir cada una de estas reflexiones. Quiero decir que es para mí un gran honor y un privilegio tener la oportunidad de intercambiar mis reflexiones y las reflexiones que nutren, creo yo, desde la historia, confrontan y se someten a la crítica de los estudios culturales. Voy entonces a participar de la siguiente contribución, intitulada Las prácticas sexuales como indicador del proceso misional entre los indios del norte novohispano. Voy a intentar mover el centro de interés hacia los estudios culturales y mostrar esta vinculación existente entre la historia y la práctica de los estudios culturales en una dimensión que considero productiva. El objetivo de la presente contribución es poner de manifiesto, desde una perspectiva cultural y comparativa, la radicalidad que para los agentes misionales representó el proceso de evangelización del norte novohispano. Parto del convencimiento, como mostraré en las conclusiones, de que lo relativo a la sexualidad de los indios no solo nos informa de las pulsiones de los misioneros, sino que estas descripciones muestran, como muy pocos aspectos pueden hacerlo, la complejidad de un proceso civilizatorio y de colonización. Para fundamentar esta tesis, se toman observaciones de la descripción de las costumbres y hábitos reproductivos de los naturales, de los estereotipos asignados y las observaciones elaboradas como apuntamientos por 2 miembros de la Compañía de Jesús, Johannes Radkai y Joseph Och. Ambos misioneros vivieron en el septentrión novohispano, separados uno del otro por un periodo de 7 décadas, pero sus observaciones nos permitirán a nosotros establecer esta parte del proceso de la observación de las prácticas reproductivas de los indígenas y sobre todo ver su vigilancia y su observación sistemática. Así delimitado,
Este aporte tiene como inspiración una perspectiva revisionista, es decir, que vuelve a tomar temáticas anteriormente analizadas, pero que disiente del entendimiento del proceso misional como una empresa necesariamente exitosa. Aquí establecemos un posicionamiento crítico. 2, se cuestiona el carácter heroico de los agentes individuales, es decir, no se celebra al misionero como el héroe de la saga del proceso colonizador. Y 3, centramos el interés, en los conflictos de la etapa misional, antes abordados por la historia regional, pero ahora insertos en el debate planteado por la historia, el multiculturalismo y los cuestionamientos que desde los estudios culturales pueden llegar y volverse productivos en la historia. Las descripciones que de esta manera proporcionan las fuentes que habremos de emplear, interpretadas desde un marco de significado como el definido en el entrecruzamiento entre la historia y los estudios culturales, buscan restaurar la dimensión conflictiva, irracional, comunicativa y en cierta medida lúdica, juguetona, compleja del proceso, también en su naturaleza contestado del proceso evangelizador. Dan preferencia por ello este enfoque que utilizaré a los obstáculos y contradicciones de la empresa misional, temas de menor interés en las preocupaciones y valoraciones que hasta hoy se han hecho del pasado misional, desde la producción historiográfica nacional y desde los enfoques también regionalistas. Las fuentes históricas que trabajaremos para hacer acopio de esta información sobre las prácticas sexuales de los naturales es, por un lado, la relación sobre las misiones tarahumaras y descripciones de la nación tarahumara y sus tierras. Es un manuscrito original en latín, residente en el Archivum Secretum Apostolicum Vaticanorum, signado en Jesús Karishik, Tarahumara, el 20 de marzo de 1683. Eso por un lado. Los contenidos de la misma comparación, por el otro lado, son las noticias de Joseph Og, predicador de la Compañía de Jesús de la provincia de Sonora en la Nueva Navarra, en el gobierno de Nuevo México, de sus viajes a la Norteamérica española, su estancia en el lugar de 1757 a 1767 y su regreso a Europa, apa titulito, ¿no? Esta es una relación en alemán, ¿no?, en 3 capítulos, publicada en Sajonia, en Halle, la población, en 1809 por un autor de nombre Christoph Gottlieb von Mohr, ¿no? Están viendo ustedes a continuación el texto y el título de la obra de la que doy cuenta, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos desde los estudios culturales o de los estudios históricos hacer un corte o hacer unidades de comparación para los estudios? Miren, en esta lámina podemos nosotros ver los elementos de la comparación que hacen posible este estudio, ¿no? Les anoto acá, ¿no?, que particularmente estas dos relaciones poseen información predominantemente de contenido descriptivo o etnográfico, ¿no? Fueron elaboradas por agentes coloniales misioneros y miembros también, como una tercera característica, de la misma Compañía de Jesús o como congregación religiosa. También fueron ubicados en la misma región norte-noroeste de México y, por último, ¿no?, están en una relación de continuidad. De esta manera es posible establecer una estrategia comparativa que utiliza, estas dos relaciones con predominantemente contenido antropológico para traerlo a la reflexión que nos interesa. Por un lado, y aquí empiezo a cruzar los documentos para obtener información relevante, el objetivo de Ratkai es, cito, describir brevemente las costumbres de sus habitantes y finalmente del estado de las misiones allí existentes. El contexto en que lleva a cabo su relación hacia 1682 está marcado por la primera etapa de grandes levantamientos indígenas en el norte de la Nueva España. De ahí que el balance general del proceso misional en el norte que realiza Ratkai consigne: el libertinaje expulsa la buena formación, una siniestra forma de vida manda al exilio, a la sagrada enseñanza, y a pesar de que uno intenta con todas las formas pensables posibles, incluso con la violencia de las armas, recuperar lo perdido,
y hacer germinar de nuevo la semilla de la divina palabra, de manera que no se pudra del todo. No se ha logrado, sin embargo, nada hasta el punto actual, al menos que Dios así lo haya querido. Ante las movilizaciones indígenas, de las rebeliones en la Tarahumara, esa es su perspectiva. Por su parte, ¿no? Joseph Och, desde la misión de San Ignacio, cerca de Magdalena, ¿no?, y los 3 pueblos que desde ahí administraba en las provincias internas, afirma describir su relato para la descripción de los usos de los naturales a sus colegas europeos. Por ello afirmaba: quien haya visto un indio los ha visto a todos, del polo sur al norte, con pocas variaciones, tienen las mismas máximas y formas de vida. Si tengo que describir a uno, afirmo: indus est animal in actu primo rationale, in actu secundo modica ratione, non nisi ad fraudes emendacia imprudente utens. O sea que en buena Castilla, como diciendo, todos los indios son iguales, a la primera más o menos hombres y después ya no tanto, ¿no? Tienden a la imprudencia y tienden también a actos de deshonestidad. Son, describe, muy impertinentes y curiosos por verlo y saberlo todo. Esa es la descripción que hace Ratkai de los naturales cuando los confronta en el proceso de evangelización. Pero entremos ahora en materia y comencemos con la breve descripción de la fisonomía de los indígenas que realizan. Johannes Ratkai afirma sobre los tarahumaras: la mayoría de ellos tiene color de piel oscuro, casi negro, tienen ojos vivos y poseen casi todos un cuerpo robusto y saludable. Por su parte, Og relata de los Pimas que los niños no tienen un feo aspecto, vienen al mundo muy grandes y fuertes, con cabellos sobre la cabeza, largos como un dedo, son de un cuerpo integral y de color rojizo. Sin embargo, afirma, cuando en Alemania se dejara ver un Pima con el aspecto más parecido al diablo que al de una persona, se asustaría incluso el hombre más valiente. No más, al contemplar una mujer con sus miles de figuras tatuadas y su parte superior con perforaciones en el cuerpo, seguro con gusto emprendería rápidamente la huida, ¿no? Pasando de la disposición corporal a las formas de vida de estos naturales, Ratkai agrega: a saber, el talante, como aquí se vive en la Tarahumara y se gobierna, consiste, como mencioné, en solapar todos los asuntos y dar rienda suelta a la inclinación natural. Y es aquí donde empieza a ponerse color rojo el asunto. Agrega: cuando se permitiera todo lo que demanda su ser y naturaleza, serían como el torpe ganado, afirma Ratkai, cayendo en toda desgracia. Su felicidad consiste solamente en entregarse al paladar y al esclavo servicio de la carne, a dormir, a darse a la holgazanería, a ir a pasear, a amansar caballos o a emborracharse. Ya no me faltó decir que querían beca, ¿no? Este último punto, no la beca, ¿no?, sino emborracharse, ¿no? El embriagamiento, ¿no?, la embriaguez, representa la entrada al tema de la sexualidad, de donde recibirá una connotación negativa. Son particularmente propensos a la borrachera, señala Ratkai. Un especial y perverso instinto los conduce a que en ninguna oportunidad consiga alejarles del vino. Organizan sus propias fiestas. Debido a que en la presencia del Padre o en sus reducciones no les está permitido hacer cosas semejantes, se reúnen en un lugar previamente convenido a 1 o 2 millas de los alrededores. Hombres y jovenzuelos, mujeres de edad avanzada y doncellas, con cantos obscenos se entregan en tal cantidad al vino que terminan como muertos sobre el piso. No siendo más dueños de su entendimiento, caen en toda clase de pecados carnales. Así, no está salva la hija del padre, como tampoco la madre del hijo, no diferencian persona o procedencia, sino que hombre o mujer por igual se entregan como animales salvajes al deleite de sus antojos sexuales. Eso opina Ratkai. Joseph Och, respecto a las prácticas sexuales de los Pimas, comienza positivamente para dar un giro a su argumentación.
En lo que a pudor respecta, sobrepasan los indios al más refinado europeo, ya que cuidadosamente vigilan a sus hijas para que no pierdan su virginidad. Tan pronto como llegan a la edad de merecer, desean gustosos pasar de esa función de vigilancia y cuidado, no dando al misionero tregua hasta que les consigue marido. Me traían a sus hijas, que eran bastante chicas, y decían: padre, he cuidado a estas muchachas tiempo suficiente, ya no las quiero cuidar, ya les puedes tú conseguir un hombre. Tuve muchas ocasiones, muchachas de 13 años, que a pesar de no tener gusto por copular, traían un año después a un niño al mundo. De muy mala gana tuve que casar chicas de 13 años de edad con hombres de 50 o 60. Al principio, continúa, me engañaban, ya que me decían que era su voluntad propia casarse, solo que eran obligadas a ellos con halagos o amenazas por sus padres. Condescendiendo, agrega Hoja, interrogaba en todo momento a las jóvenes, quienes afirmaban que su padre y madre les habían amenazado con azotes. Copulaban entonces no con quien les era impuesto por sus papás, sino con jovencitos, dejándoles yo a los padres de ellos la decisión de qué hacer en el caso. Eso es lo que argumenta Hoja. Volvamos ahora a la experiencia de Johannes Ratkai y lo que apunta sobre los tarahumaras. Él señala en la página 92 de su manuscrito: personalmente estaban atados al vicio de la carne. La mayoría de ellos tenían también varias mujeres, muy comúnmente 3 hermanas, que tras la muerte de la primera, la siguiente era tomada por esposa. En lo que a ello concierne, es difícil conseguir persuadirlos de que no busquen o tomen por esposa a otra mujer que con ellos tenga vínculos de sangre o esté emparentada. Muchos dejan a su mujer en un lugar y viven con otra en algún otro lado, señala Ratkai. Joseph Ogg, por su parte, es en lo general más explícito que su predecesor. Afirma: después del bautizo se pasa a la copulación, ya que el neófito trae consigo una mujer que toma, o de 2 escoge una con la que se desposa. A las pecadoras, señala, ante quienes mostraba poca sensibilidad, tuve que ocuparme en buscarles hombre, lo cual era muy fácil porque por lo regular entre los indios se encuentran más varones que mujeres y muchos no pueden encontrar a una. Muy comúnmente sucedía, señala Hoja, que realizada la copulación, la novia y el novio partían cada uno a sus casas, como si no se conocieran, y así tenía que andar buscándoles para que vivieran ayuntados. Algunos, por supuesto, lo lamentaban, particularmente mis primas. Estos eran tan descarados que se ponían de acuerdo en intercambiar a sus mujeres, llegando a la desfachatez de concertar una nueva copulación a las puertas de la iglesia, para incitar con ello el consabido enojo del sacerdote. Si alguno desea conocer qué pensaba en la época un misionero joven, en su etapa de mayor virilidad, alejado de la comodidad de la abundancia en bienes materiales, y sobre todo del sacrificio, ¿no? Padeciendo el sacrificio del celibato en medio de tanta desnudez, ¿no? Vean la descripción de Ratkai, ¿no? Que les pongo de este lado. Dice Ratkai, ¿no? De cuánto amor a Dios deben estar colmados estos padres que deben presenciar a quienes viven desatados en esta condición de pecadores, mayormente si se les ofrecen miles de posibilidades para ofender a Dios, para no perder su fe y su amor por la integridad. Y ahí se suena el latigazo, ¿no? Sortear el gozo de los bienes nombrados lo ve el religioso como un deleite, porque le espera algo mucho mejor en el futuro, señala. Y mientras su sentido no se detiene en cosas semejantes, ¿no? Como mujeres desnudas o mancebos, ¿no? Descansa su espíritu aún más profundamente en el Creador de todas las cosas, quien supera, por mucho la belleza de sus criaturas y llena de una maravillosa alegría. Dios abraza entre azucenas a sus amados jóvenes con pasión religiosa y los refuerza con el dulce olor a miel de la castidad. Es aquí donde uno muerde el rebozo, ¿no? En un orden social como el de la comunidad tarahumara del 17, la vida del misionero pues tiene esta complejidad, ¿no? Joseph Ogg, por su lado, al igual que Ratkai, no solo acepta las dificultades de la conversión de los naturales, de lo difícil que resulta modificar sus formas de vida, sino que incluso relata
el absurdo en que a veces se convierte el proceso evangelizador en su generalidad. Del precepto del ayuno nos recuerda hicieron los indios para su favor un hábito muy payaso que tomaron de los tontos españoles, quienes llegando el tiempo del ayuno se alimentaban con frijoles. Como llegaba la época del ayuno, me veía rodeado de indios que venían a decirme, Padre, quiero ayunar. A lo que contestaba, ayuna en nombre de Dios, que no tienes pecado de nada, come lo que tengas. Ante lo cual respondían, sí, Padre, quiero ayunar, deme frijoles. Nadie, afirma se dejaba convencer, nadie quería entender que dejando de comer maíz o cualquier otra cosa se podía ayunar. Este ridículo ayuno, concluye como si ayunar consistiera en comer frijoles, me quitó mucho tiempo, sin mencionar la constante frustración, así como grandes cantidades de frijol que por este motivo tenía que mandar cultivar, ¿no? Estas afirmaciones ponen de manifiesto la manera como misioneros y nativos negociaron la imposición de los roles genéricos, el funcionamiento de instituciones como la familia en una sociedad agraria y de apropiación, así como la recepción heterodoxa del culto religioso. Sobre todo, para decirlo en los términos de Michel Foucault, la manera como se operó la vigilancia y el castigo de las prácticas sexuales y el ocio, lo que brinda una idea clara del permanentemente cuestionado entendimiento del lugar del misionero como centro de autoridad tribal. Vista de manera comparativa, desde la perspectiva cultural inicialmente descrita, las fuentes utilizadas refuerzan la interpretación de la escasa solidez del proceso misional al tiempo que desplazan la reflexión de la resistencia indígena a las dificultades intrínsecas de los agentes misionales y de lo que tuvieron que transformar o no lograron en el nivel microsocial. No extraña, entonces, el tono con que Fray Miguel de Tellechea increpa en 1826 a los misioneros jesuitas, sus predecesores, refiriendo lo poco que hicieron contra la irrefrenable lujuria y vicio de los naturales. No causa esto horror y temblor, amados padres míos, escribe, aún a la conciencia más pervertida y adormecida y relajada. Habla del comportamiento de lo natural. ¿Qué será de aquellos ministros que después de 10, 14 o 20 años que han estado en las misiones, sus feligreses indios que deberían estar bien instruidos en todo género de virtudes, aún se reconocen después de tantos años más idólatras, más homicidas, más ebrios, más impuros y ladrones que al principio, cuando debían de estar más obedientes y sujetos a las autoridades civiles? Se ven aún más inobedientes y subordinados y revoltosos porque sus ministros asignados por Dios y por la nación para que mediante su instrucción en el idioma de ellos les corrigiesen por medio de la predicación todos esos vicios y les enseñasen a obedecer y practicar todas las leyes divinas y humanas, solo se han empleado en aprender el idioma, pero sin que ello signifique que los indios hayan aprendido algo. Con esto creo que queda claro la fortaleza de todo el proceso misional en su generalidad, esa libertad del cambio estructural de los indígenas en su forma de organización y sobre todo el complicado paso de una sociedad estructurada sobre la base de hábitos de sociedades agrarias a sociedades residentes como el proyecto evangelizador trajo consigo. Muchas gracias. Yo sé que están muy cansados, ¿no? Pero pueden hacer preguntas, ¿eh? ¿Quién se anima? En eso de la sexualidad como que uno no quiere preguntar mucho, ¿verdad? Ya no hay mucho tiempo. Sí, muy buena pregunta. Cuando se hacen las expediciones de los misioneros, se puede ver en algunos otros documentos
particularmente las cartas anuas, donde señalan precisamente cómo establecen esta comunicación. Los indígenas en esta población tienen información acerca de la venida de los misioneros desde mucho tiempo antes de que las avanzadas coloniales estén llegando a sus poblaciones. Eso se sabe, por ejemplo, desde los tiempos hacia 1573, en que personas como Cabeza de Vaca, ¿no?, en la expedición que realiza desde la Florida hasta la región cercana a Culiacán, lo van moviendo los indígenas, porque los indígenas son cosas que la historiografía muy recientemente ha venido investigando. Los indígenas entre sus poblaciones, a través de intérpretes que viven entre territorios étnicos, tenían comunicación y tenían información. Eso hizo posible que hacia 1570 y algo, ¿no?, cuando Cabeza de Vaca hace la exploración a la Florida, los propios indígenas lo van pasando de comunidad y comunidad y llevándolo al centro de la Nueva España, donde tiene contacto, particularmente en la región de Culiacán, con los españoles. Después, muchos años después, Cabeza de Vaca va a narrar eso. Eso me permite a mí responder la pregunta siguiente. Los indígenas, contrario a la visión pasiva de que estaban aislados del mundo, tienen comunicación interétnica al interior de la organización territorial en la Nueva España. Eso hace posible lo que en los tiempos de misioneros como Oj y como Radcay se va a dar. Cuando ellos hacen la entrada a las regiones septentrionales de la Nueva España, siempre llevan ellos indios de la población que pueden servirles de intérprete. Entonces, eso va a facilitar mucho el contacto. Hay que recordar que independientemente de que no tuvieran estas comunidades étnicas, que no tuvieran el dominio lingüístico necesario, generalmente por toda la costa, por lo menos de la Nueva España, hay predominante en lenguas yuto-aztecas. ¿Qué quiere decir eso? Que desde que salen más o menos del centro del país con el náhuatl, hasta que llegan a las poblaciones de la Trahumara o de la Pimería Alta, incluso a California, muchos de estos grupos tienen lenguas derivadas son lenguas yuto-aztecas, se pueden comunicar, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo la historiografía pensó que no había absolutamente comunicación. ¿Cómo le hacían? Llegaban de repente y los veían ahí. No, los indígenas sabían desde hace mucho, desde hacía tiempo antes, meses antes, quizá años antes de que vienen las avanzadas de evangelización, ¿no? Y eso es, sinceramente, hacerle justicia al proceso en que ellos mismos son actores en muchos sentidos. Cuando uno lee libros como Favores Celestiales de Francisco Quino, uno se maravilla de que los indios los recibieron con arcos y con cruces. Entonces uno dice, pero qué bien los recibía. Los indios sabían desde hacía mucho tiempo que ya venían las avanzadas, ¿no? Entonces ellos se preparan de alguna manera para negociar esa relación que van a tener con los misioneros, ¿no? Y eso es muy importante subrayarlo, porque durante mucho tiempo se pensaba que eran los indios pasivos y no eran absolutamente en nada pasivos, ¿no? Yo creo que eso responde a la pregunta de cómo podían comunicarse. ¿Alguna otra pregunta? La descripción que hacen los misioneros pareciera que los tarahumaras pues no se había ejercido lo suficiente disciplina para modificar sus prácticas sexuales, ¿no?, de ocio. Había una burla hacia la figura religiosa. Si había una medida disciplinaria que ejercieran o que pudieran ejercer los misioneros para apaciguar los placeres de la carne, los deseos por la carne. Sí, yo creo que me gustaría contestar esa pregunta en dos vertientes, ¿no? La primera de ellas es que había elementos de autoridad muy evidentes, muy drásticos, ¿no? Es la primera y les puedo explicar. Y la segunda, hay que considerar que la visión que tienen los misioneros y que nos llega a nosotros de una sociedad ágrafa como la del norte, de toda la Nueva España, ¿no?, es la visión de ese libertinaje, ese odio y ese placer por la carne que él descubre en los naturales. Pero lo que estamos viendo nosotros es la visión estrictamente del misionero. El misionero está describiendo sociedades poligámicas y poligínicas, ¿me explico? Es decir, nosotros vemos e interpretamos, yo traigo para con ustedes conceptos como lujuria, como lujuria, como
incesto en cierta medida, pero poligamia y también en menor medida, pues, pero estamos hablando de sociedades agrarias que se organizan, ¿no?, sobre la base de la administración de familias que no son nucleares judio-cristianas, ¿no? Entonces, todo lo que va a ver estrictamente el misionero va a ser lujuria, ¿no?, porque no está viendo la estructura y no va a reconocer la estructura de sociedades agrarias recolectoras. ¿Me explico? Es decir, esa es una diferencia. Volviendo a la primera parte de la pregunta. Ellos tenían un sistema, los misioneros, en que se acompañaban siempre de capitanes generales, ¿no? Y tenían a las poblaciones en que llegaban y efectuaban la reducción de los pueblos, ¿no? Los reunían, los ponían en casas, reestructuraban mucho de los entendimientos agrarios, y el concepto mismo de la autoridad lo reestructuraban de una manera radical. Por eso Radkai dice que él tenía, al igual que Og, que juntarles la pareja. O sea, las familias no son nucleares, o sea, el hombre tiene varias mujeres, ¿no? Y lo que hacían los misioneros es decir, escoge una, ¿no? Escoge una y te caso con ella, ¿no? Entonces, lo que tenían que hacer los misioneros, con el apoyo de los contingentes militares que les acompañaban, lo que hacían es que le pedían a los capitanes que castigaran con el látigo, ¿no?, particularmente con el látigo, castigaran a los que recaían en eso que ellos consideraban vicio, ¿no?, que, insisto, son parte de los elementos estructurales de una sociedad agraria. Pero cuando se ponía muy dura la cosa, había cuestiones más drásticas incluso que el látigo, que eran cortarles el cabello, ¿no? El cortarles el cabello es una disminución de la autoridad increíble que se manifiesta en el norte no hispano, ¿no? Cortarle el cabello a un varón, cortarle la cola a un varón, era altamente, podías esperar una reacción mucho más violenta que el látigo. Era una disminución de todos sus componentes como miembro de la comunidad, ¿no?, y todos los elementos que lo desempoderaban. Hay una descripción muy bárbara al final de la lectura de Og, donde precisamente dice, ¿no?, él nombra coleta, coleta, cuando le cortan la coleta, ¿no?, y se da un levantamiento porque el tipo organiza y se quiere vengar y quiere asesinar al padre, ¿no? Entonces, esas medidas que pudiéramos pensar que duelen menos que unos latigazos, ¿no?, pues ya ven que tiene ese grado de complejidad, pero es difícil que no vayan a ver los misioneros, ¿no?, ese tipo de vicios de la carne, porque no están en capacidad, lógicamente, de comprender la forma estructural que tiene el tipo de sociedades, pues, ¿no? Lo que quiero decir es que yo dudo en parte que los indígenas hayan dicho, no, pues nosotros somos muy lujuriosos y nos las llevamos en eso. Pues una sociedad simple y sencillamente estructurada sobre otro tipo de instituciones, que no es la sociedad nuclear judio-cristiana, ¿no? ¿Tenías preguntas? Sí. ¿En qué basa su elección por estos dos misioneros? Habiendo tantos misioneros, no sé si sea por su formación, porque veo que son dos alemanes, y sé que usted tuvo una formación en Alemania, ¿no? Pero ¿en qué basa? ¿Cuál es la peculiaridad de que usted haya escogido a estos dos misioneros y sus descripciones acerca de las prácticas sexuales de los indígenas? Pues yo creo por el grado de explicitud, ¿no?, que tienen en las descripciones de los naturales y el tráfico carnal, como ellos mismos lo ponían, ¿no? No quise abusar, sinceramente, de su ética y de su moral, ¿no? Pero hay todavía incluso descripciones de las prácticas sodomíticas y del pecado nefando, ¿no?, que es decir, la homosexualidad, que pues le podíamos subir un tono más, ¿no?, al grado de descripción de las prácticas de los indígenas, pero creo que para la siguiente invitación con gusto pudiera tratarlo, ¿no? Para responder explícitamente la pregunta, no tengo que decir que el grado de observación de las prácticas sexuales, particularmente ese vigilar y castigar que nos recuerda Foucault, ¿no?, está muy claro, y eso ayuda mucho a delimitar ese grado de frustración de los propios misioneros para tratar de imponer estas normas de reproducción en una sociedad que desde los tiempos de Tomás Aquinas o Tomás de Aquino, ¿no?, desde la Edad Media, está permitiendo solamente un tipo de coito reproductivo
que llegó a conocerse, no porque lo practicaran, creo, ¿no?, como la posición del misionero, ¿no?, en el que la mujer está abajo y el hombre está arriba, ¿no? Pero este tipo de elementos son parte de la mentalidad religiosa, van a verse frustradas de una manera significativa. Y el hecho de que haya colocado al final de la ponencia, para cerrar, la crítica que hace uno de los misioneros franciscanos, donde dice que a final de cuentas ya pasaron el periodo de los jesuitas y no hicieron nada, es muy significativo de la dificultad del proceso de arraigo de estas costumbres judeocristianas, ¿no? Y creo yo que vale la pena reflexionar sobre el éxito de la misión como tal, ¿no? Porque estamos en una nueva etapa, estamos en un nuevo referente de los estudios culturales, donde tenemos que poner eso a crítica y no tragarnos en la primera de cambio esas visiones idílicas de las historiografías regionales que nos cuentan lo bonito y el triunfo que resultó el proceso misional en los territorios, ¿no? Nuestra función es poner todo eso en crítica, ¿no? Y si hay información que nos lo permita, creo que estamos en la parte correcta del tratamiento de las fuentes, ¿no? Aide, sí, está mal. Sí, por una razón muy lógica y demasiado antropológica. Tú has comentado una parte de estas respuestas multifactoriales. El otro problema es que la misión, al agrupar en las reducciones de misiones y rancherías el trato con los naturales, hizo en el marco de 2 o 3 generaciones que muchos de los conocimientos ancestrales de trato con la naturaleza, de conocimientos basados en el cuerpo y su funcionamiento, se desestructuraran de tal manera de que no pudieran ser susceptibles de transmisión. Entonces muchos de esos elementos que podían regular el entendimiento de los embarazos, el consumo de alimentos, fue cambiado radicalmente desde la dieta hasta su transmisión como conocimientos adquiridos y transmitidos oralmente. Quiero decir que la misión, al efectuar la reducción de estas comunidades, pues desestructuró todos esos saberes sobre la naturaleza, y eso implica lógicamente una incapacidad después de 2 o 3 generaciones de una interacción con los elementos del medio ambiente, ¿no? O sea, a eso hay que sumarle, como comentas, efectivamente las epidemias y pues aquellos que están en rebeldía y que no se reducen, pues, ¿no? Entonces todo eso va a hacer que las poblaciones decaigan, ¿no? Efectivamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Quiero preguntarle si usted ha confrontado estos relatos que nos comparte son jesuitas, ¿verdad? Sí. Si ha confrontado usted o ha encontrado la descripción de la sexualidad en misioneros dominicos y franciscanos. Lo digo porque la espiritualidad de cada una de las órdenes es distinta, sí. Y los jesuitas pues tenían la mente cientificista, son los cientificistas de las órdenes religiosas, entonces se cae mucho en la descripción, pero como un objeto de estudio, en tanto que el dominico es un tanto más radical y de rechazo. Entonces no sé si usted ha ahondado ha confrontado la percepción de una orden con otra orden. No he tenido la oportunidad, pero yo tengo la misma presunción. Yo creo que puedo, yo coincido, ¿no?, con esa idea de que muy probablemente, con mucha seguridad, los dominicos van a tener una percepción de este tipo de prácticas, paganas radicalmente diferentes. Estoy perfectamente de acuerdo. Como elemento para sustentar esta hipótesis, puedo decir que ellos eran los quienes encabezaban los procesos inquisitoriales, ¿no? O sea, no podemos esperar menos, ¿no? La verdad. Yo pienso, soy de la opinión que
que va a ser radicalmente diferente, el tratamiento y su tolerancia también. Aquí se quejan los sacerdotes y los misioneros jesuitas, se quejan y castigan y vigilan, pero creo que puede ser peor, creo que puede ser peor. Sí. Los dominicos, haciendo la oportunidad de leer algunos, por ejemplo, los cuadernos o los relatos de los jesuitas en comparación con los dominicos. De hecho, pues, los dominicos son los perros de Dios, ¿no? Dominicanos, perros de Dios, perros que consideran la institución como tal. No, afirmativo. Sí. Bueno, a mí se me venía pensando que cuando se habla de resistencia indígena, es como un concepto, ¿cómo diríamos?, bondadoso, o no sé cómo ponerlo. Pero también existe como la contraparte cuando hablas de personas indígenas, se me viene a la mente la palabra de ladino. Siempre ladino. Yo recuerdo mucho maestro de la universidad que decía, porque pues, yo nací en una comunidad indígena y yo le decía a las personas indígenas, yo les decía, es que tú no eres indígena, Paula, tú eres una ladina. ¿Sabes qué significa ser ladina? Y al principio, claro que me enojaba mucho con eso, y ya me ponía y muchas cosas. Pero luego después ya lo entendí y me decía, eres una persona de no confianza en ninguna de las dos comunidades. O sea, en tu comunidad de origen no confían en ti porque eres del otro mundo, porque has crecido allá. Y en el otro mundo no confían en ti tampoco porque no eres del mundo. Entonces, es ser una latina. Tener las dos visiones de las dos partes y ser no ser de ninguna parte. Como ahorita que la nuestra lista, ¿no? De cómo te vas apropiando de cosas y que de repente, ay, sí, por conveniencia, pues a él si no, pues lo necesario, no, pues tal cosa, como que puede tener como diferentes connotaciones, ¿no? ¿Cómo lo maneja? Sí, yo particularmente la preferencia que tengo tratando de encontrar conocimiento y la información que poseo acerca de esto y la información que construyes para la visión de este tipo de procesos. Prefiero poner en observación el concepto de resistencia y quiero poner en observación también el proceso propio, implícito, estructural y microsocial que representa el cambiar ese tipo de hábitos reproductivos. ¿Me explico? Es decir, fue euforia durante los 90s y hace muy poco pensar en que todo era resistencia y que los indios se defendían y luchaban y contra. Yo lo acepto eso, si lo puedo percibir en las fuentes, pero yo creo también que junto con la resistencia y la negociación existe en la dinámica microsocial y en su estructuralidad como tal, elementos de difícil articulación en el cambio de los hábitos y los conceptos de autoridad de una sociedad. Entonces lo que hago el problema aún más complejo para poder tener una interpretación más a profundidad. En el sentido, no trabajo la resistencia ni tampoco trabajo completamente la culpabilidad de los misioneros como incapaces de imponerse, ¿no? Sino que veo yo que entre esa resistencia efectiva que sucede y que se da como rebeldía y rebelión y asesinatos de misioneros, ¿no? En su caso extremo, existe desde ese punto hasta el punto de la negociación puntos intermedios que son propios de la dificultad de instauración de estos hábitos reproductivos propios de sociedades nucleares judio-cristianas, ¿no? Entonces nuestra obligación es ir cada vez profundizando más el entendimiento de este tipo de prácticas, ¿no? Y durante mucho tiempo en las historiografías nacionales y regionales se pensaba, pues la misión se logró y los jesuitas fueron los ganadores y por eso somos así, por eso trajeron el vino y qué bueno está y a ver cuándo me invitan, ¿no? No sé si entendieron el mensaje. Desconozco mucho de la cultura tarahumara, pero sería interesante ver si esta evangelización y estos cambios en sus dinámicas sexuales, reproductivas, eróticas, sí se transformaron y si en la actualidad persiste algunas prácticas de aquellos tiempos o si ya están normalizadas, digamos.
Sí, yo creo que una de las grandes dificultades del manejo de este tipo de fuentes es que precisamente, como diría Walter Benjamin, ¿no? Habría que leer, uno como investigador tiene que leerlas a contrapelo, no ese es el concepto que utiliza él, ¿no? Ese leerlas a contrapelo significa que son sociedades ágrafas, ¿no? Es decir, no tenemos testimonios que nos hablen de eso. Tú has mencionado una palabra que, para empezar, es problemática de rastrear en las prácticas y en los documentos. Tú has mencionado erotismo, ¿no? Eso va a ser, yo tengo mucho tiempo investigando fuentes coloniales y eso es difícilmente rastreable, lo que tú comentas. El erotismo como tal no aparece porque no es el erotismo como tal es una práctica significativa y cultural que va a ser difícilmente rastreable en fuentes. ¿Me explico? Y yo creo que es muy interesante saber, o sea, es una pregunta muy válida para la antropología, decir si en las prácticas de las comunidades étnicas había erotismo. De veras, es una pregunta absolutamente válida y compleja, porque lo que escriben son prácticas estrictamente reproductivas, son prácticas reproductivas. El erotismo con una elaboración simbólica es radicalmente diferente al acto estrictamente copulativo reproductivo, pero radical. Si no, acuérdense luego, ¿verdad? A veces siente uno león, ¿no? Y quiere acabarse el mundo, ¿no? Tenemos problemas cuando la mujer se cree leona, ahí sí tenemos problemas, ¿no? Pero el erotismo es una elaboración mucho más compleja que por la naturaleza de las fuentes no llega a eso. Es una pregunta que habría que hacerse a la antropología, quizá pueda rastrearla, ¿no? Sí, una pregunta más, ¿no? ¿Tiene datos de cómo reaccionaron los superiores de estos misioneros, cómo reaccionaron allá en Alemania ante este progreso lento de su misión, su trabajo? Tengo poca información acerca de eso, sinceramente. Tengo elementos como la descripción de Tellechea, que en 1826 dice, aquí estuvieron estos amigos y no pudieron hacer nada que valiera la pena, ¿no? Pero eso me viene muy bien a mí porque yo soy muy crítico del proceso colonial, pues no, quizá pudiera encontrar fuentes que dijeran lo contrario, pero hay poca información de eso. Por ejemplo, uno de los misioneros más celebrados, particularmente en Sonora, y que está en un proceso que va a la beatificación, es Quino, ¿no? Y Quino, en Favores Celestiales, dice, no, pues todo está bien. Y bautizamos, dice Quino, en ese pueblo a 4,000 indígenas y venían acercándose a nosotros, dice, no, con arcos, con fuertes. Sí, me suplicaban que por favor me mandaban llamar, que fuera para allá para bautizarlos a todos. Y digo yo, ¿a poco será así, no? La neta, ¿no? Entonces, no, de plano, ¿no? Entonces, como que sí hay que acordarnos un poquito de Walter Benjamin y hay que leer esas fuentes a contrapelo, ¿no? Porque ellos están reportando en las cartas anuas a la autoridad, ¿no? Están reportando ese tipo de información, y están agradeciéndoles por el avance de la evangelización. El libro se llama así, Favores Celestiales, el libro de Quino, porque dice que Dios le manda mucha fuerza y les manda muchas coincidencias y muchas cosas felices, porque ellos están sacando adelante el proceso de misión, ¿no? Entonces uno, en el siglo XXI, eso lo lee radicalmente diferente a como se leía en la historiografía de los 70s, ¿no? Radicalmente diferente. El padre negro a caballo que trajo la vid y que trajo la cultura de la harina al norte, ¿no? No, pues ahorita ya estuvo, ¿no? Sí, las primeras cepas a caballo y cosas así, ¿no? No, pues no, yo creo que ahorita ya ha cambiado mucho la cosa, ¿no? La última preguntita, si es que hay una, ¿no? Yo creo que más o menos está claro. No hay nada. Está muy claro. Muy bien, espero que esta ponencia acerca de la sexualidad los incite y los estimule a seguir investigando esto. Quiero darles las gracias por su permanencia en el simposio y quiero decirles en el seminario y quiero decirles que fue un placer para su servidor contar con su asistencia. Muchas gracias.